Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Placer saludarlo. Muchas gracias, profe. Daremos inicio el día de hoy a la clase, siendo exactamente las 5:16, 19 de octubre del 2020. Un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es Juan José Torres Espinosa, el profesor asignado para este diplomado, específicamente en el primer módulo constitucional. Como primera actividad quisiera hacer una retroalimentación de lo que ha sido el deber de garantismo penal. Para esto solicito su intervención. ¿Qué han pensado sobre el garantismo penal? ¿Por qué lo consideran importante en el Ecuador? Le escucho, por favor, a Alejandra Rodríguez, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor y compañeros. Buenas tardes. Para mí el garantismo penal surge como un mecanismo de protección y tutela de los derechos constitucionales y de los tratados y convenios internacionales para todas las partes procesales, sobre todo para la parte del más débil, la parte más débil. Además de que considero que es muy importante porque limita el poder punitivo del Estado, limita y controla este poder punitivo. Exactamente, ese es el punto más importante referente al garantismo penal. Limita el poder punitivo del Estado. ¿Alguien más que tenga otra apreciación respecto al deber, por favor, del garantismo penal, que me pueda dar algún tipo de definición por parte de jurisconsultos nacionales e internacionales? Por favor, escucho a Shirley Revelo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, compañeros. Para mí, el garantismo penal, estaba estudiando y leyendo un poco, es un modelo de derecho y del Estado de Derecho que propone el aseguramiento de los derechos con base en una estructura de los ordenamientos jurídicos que tienen la cúspide a la Constitución y a los derechos fundamentales. Es un modelo que permite que siempre esté abierto a pruebas y a una justificación que tenga cargas argumentativas para sancionar la conducta. Y tanto que en el juicio salga la verdad, tanto para la una parte como para la otra, que sea justo. Listo, muchas gracias, Shirley. Continuaremos, por favor, con dos apreciaciones más por parte de Cristel Salazar. Por favor, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón, recién me conecto, no sé de qué ¿Cómo estaban está? hablando. Buenas tardes, Cristel. Estamos haciendo una retroalimentación del deber de garantismo penal. ¿Lo realizó? Disculpe. ¿Realizó el deber de garantismo penal? No, perdón, recién me entero. No se No pude preocupe. quitarme la otra semana. Listo. De todas maneras, está Sí, en el perdón, grupo. trabajo. Los deberes siempre están en el grupo de WhatsApp o en la ¿Ya? plataforma. Sí, muchas gracias. Ajá, en la plataforma usted puede ingresar por medio del link que yo les he enviado anteriormente. Tienen que revisar el chat y en uno de esos mensajes Ya. se encuentra el link, ya con el respectivo código de validación para poder entrar a la misma. En el caso de que tenga cualquier tipo de problema, Muchas gracias. se comunica con el presidente de Escuela Legal Ecuador. Allí mismo en el grupo se encuentra el número de él. Y para las personas que tengan deberes atrasados, por favor enviar al correo electrónico que he anexado al chat, notificación.sleec@hotmail.com. Lógicamente no va a ser sobre la misma nota, sin embargo existirá un tipo de consideración respecto al incentivo del cual yo les había manifestado para el examen final. ¿Sí? Prosigamos entonces. Sí. Listo, Cristian, no se preocupe. Prosigamos entonces con una participación más. Por favor, escucho a Santiago Toapanta. Buenas tardes, Santiago. Un placer saludarlo. Santiago Toapanta. Sí, tiene problemas con el audio, Santiago.
Buenas tardes. Mil disculpas que le interrumpa. El día miércoles yo no envié una tarea porque yo estuve con permiso médico y envié los certificados. ¿Puedo subir aún la tarea? A Edmodo no puede subirla porque ya expiró ya expiró la Ya, tarea, pero puede subirla al correo notificación.sleg@hotmail.com. ya. Sí, Ahora, porque en mi caso sí, sí, sí con su envié los certificado, certificados médicos. por supuesto, con ese Ajá. certificado no habría ningún tipo de problema. Sí, tengo pendiente, tengo el chat, su mensaje, no se preocupe. Ujú. Ajá. Sí, justo Listo, hoy le pasé ya el certificado de la clínica. no se preocupe, tengo pendiente su caso. Ya. Ok, listo. Entonces ya yo subo la tarea hoy en la noche. Muy gentil, Ya, listo, gracias. no se preocupe. Gracias a usted. Ahora que Santiago, no sé si haya resuelto sus problemas con el audio, Javier Mera me está alzando las manos. La mano. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Javier. Cuénteme sobre lo que usted opina sobre el garantismo penal. Fer, buenas tardes. Levantó la mano. Sí, mi doctor. ¿Cómo está? Disculpe su nombre completo. ¿Cuál es? Gonzalo Fernando Gallardo. Fernando Gallardo. Ya, excelente. Se lo pregunto por temas de asistencia. La Sí, mi persona que ve doctor. el video ya va a tener en cuenta que su nombre es Fernando Gallardo para la asistencia. Asimismo, recalcar que lo ideal sería que las personas que entren al Zoom tengan por favor su nombre completo para que pueda visualizar a la persona que se encargue de las asistencias al final de esta asignatura. Bueno, Fernando, cuéntenme, ¿qué opinas sobre Ya, el mi deber de doctor. garantismo penal? Para mí es un concepto constitucional y que garantiza que no quede en la impunidad ningún delito y que esto sea resuelto conforme a la verdad con claridad, con una claridad meridiana. Por lo tanto, se puede llegar a establecer claramente y con certeza que para la teoría garantista la justificación del derecho penal se sostiene en base de una premisa de prevención doblemente negativa. Hasta ahí, mi doctor. Muchas gracias por su intervención acertada, estimado Fernando. Por consiguiente, ya retroalimentado lo que es el deber, vamos a continuar con la parte teórica de esta clase. En sí, veremos un acercamiento de lo que es la teoría del delito. Digo acercamiento porque eso lo veremos a cabalidad en el módulo penal. Únicamente daremos una premisa para poder continuar, ¿no? Para entender la teoría del delito en visión al COIP y en visión al ámbito constitucional, es necesario mencionar que esta normativa se encuentra dividida, o el libro del COIP se encuentra dividida en tres partes. La primera parte del libro del COIP es la parte sustantiva, referente exclusivamente a lo que son los tipos penales, o la descripción de distintas acciones en diferentes circunstancias que se denominarán como delitos, ¿no? Los tipos penales. El segundo libro referente a la parte adjetiva o lo que son los procedimientos. Lo que son, por ejemplo, los procedimientos especiales ajenos al procedimiento ordinario, como pueden ser el procedimiento directo, procedimiento abreviado, procedimiento expedito, entre otros, ¿no? También tenemos al tercer libro referente a la ejecución de las penas. En este libro podemos encontrar preponderantemente circunstancias referentes a la rehabilitación y a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Asimismo, podemos encontrar temas como pueden ser, por ejemplo, el régimen abierto, el régimen semiabierto, entre otros, referentes a recuperar la libertad en el caso de que haya existido buena conducta y en el caso de que se haya cumplido cierto porcentaje de la pena prevista, ¿no? Ahora, el conocido jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni afirma que la expresión derecho penal tiene tres acepciones importantes, tres divisiones o tres vertientes.
tenemos en primer lugar el derecho penal como poder punitivo del Estado. El segundo, derecho penal como ley penal. Y la tercera acepción o vertiente, el derecho penal como dogmática penal. Tenemos entonces la primera acepción o la primera vertiente. Derecho penal como poder punitivo del Estado. Como antecedentes fundamentales para este punto, para esta vertiente, está la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ya que con esta se da el nacimiento de las repúblicas como forma de organización de los individuos en sociedad. Y se establecen principios democráticos, como pueden ser la soberanía del pueblo, como puede ser la representación popular y la independencia de poderes, lo que en nuestro país se denomina como funciones, o ha adoptado el nombre de funciones. Los ideales democráticos y republicanos se muestran tanto en las revoluciones francesas como en la Revolución Norteamericana, en los años 1789 y 1776 respectivamente, cada una de ellas. Estas revoluciones brindaron al mundo del derecho y al mundo de la organización del Estado en general lo que es el origen contractualista en sociedad, por el cual los ciudadanos, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que les era inútil, ya que constantemente debían vivir demacrados en la incertidumbre de conservarla, sacrificaron una parte de ella, sacrificaron una parte de tan ansiada libertad para gozar de la restante en una constante tranquilidad, ¿no? Según Hobbes, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente, vale la pena recalcar, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre lo demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos, es decir, el contrato social, es el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una vida más armónica, es decir, que el fin del Estado y el fin del derecho penal, por consiguiente, es la seguridad de quienes lo integran, ¿no? Entonces, el poder de castigar de los estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito el contrato social. Las personas que imaginariamente viven en sociedad, imaginariamente han firmado este contrato social, lógicamente pueden mantenerse tranquilos gracias a este derecho penal que se encarga como un órgano coercitivo, por decirlo de alguna manera, con el cual las personas por lo menos sepan que no pueden actuar de una manera arbitraria y con venganza privada, ya que podrían tener una reprimenda o una coacción por parte del Estado, por parte del derecho penal en este caso. Como segunda vertiente tenemos el derecho penal como ley penal, argumentando lo que es la tipicidad, es decir, que los juzgadores, los administradores de justicia no pueden únicamente asignar una pena, no pueden asignar una responsabilidad penal porque ellos así lo manifiesten, sino que deben tener una tipificación anterior al cometimiento de determinado hecho, ¿no? Como tercera vertiente tenemos el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Según Zaffaroni, el legislador al dictar la ley penal hace o realiza lo que es la criminalización primaria. Posterior a esta programación de programa penal en abstracto, viene la criminalización secundaria, ¿no? Quien la lleva a cabo son los policías. Los policías, y dependerá de la forma de aplicación, si esta es correcta o no, la criminalización secundaria. Es importante mencionar que la policía en muchas ocasiones, por supuesto, utiliza las normas plasmadas en el COIP, sin embargo, mayoritariamente, en muchos de sus elementos, ¿no? Utiliza lo que es la regla del mínimo esfuerzo, es decir, utiliza la coerción estatal basándose en estereotipos, es decir, se continúa lo que es la teoría del delincuente nato de hace un siglo atrás, ¿no? Esos son los peligros en la aplicación del derecho penal referente a la criminalización secundaria. Es así que las cárceles preponderantemente
dentro de las mismas se encuentran personas con las mismas características fisiológicas y de los mismos sectores geográficos. La conclusión es que quien hace efectivo el poder punitivo del Estado selecciona a los clientes del sistema penal en función del estereotipo. Lógicamente, hablando de una gran generalidad, no de todos los elementos policiales. No, con esto queremos decir, o quiere decir el autor, Zaffaroni, que si bien todo el ejercicio del poder punitivo del Estado es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de irracionalidad del poder punitivo y dejar pasar solo aquello que es menos irracional. Esta es la finalidad más importante del derecho penal, la de limitar el poder punitivo del Estado. Asimismo, recordar que el derecho penal es de última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Se deberá aplicar solamente cuando no se pueda reclamar derechos por medio de otras materias u otras normas, ¿no? Hacer una mención especial a lo que es el principio de mínima intervención penal y, por supuesto, lo que es el principio de oportunidad, ¿no? Que lo veremos en lo posterior. Luigi Ferrajoli ha apoyado abiertamente el garantismo, tal cual me comentaban en la retroalimentación, y en una de sus más grandes obras, que es Derecho y Razón, se sintetizan lo que son principios universales, principios procesales, que se encuentran intrínsecos en determinados axiomas. Estos axiomas, ¿cuáles son? Voy a proceder a la lectura de cada uno de ellos para una mejor socialización, ¿no? En primer lugar, no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, no hay daño sin acción, no hay acción sin culpa, no hay culpa sin juicio y no hay juicio sin acusación. Deben intervenir cada uno de estos axiomas dentro de un proceso para que el mismo sea llevado de una manera correcta, a cabalidad. De lo contrario, se podrá solicitar la cuestión de la nulidad del proceso o correría riesgo el proceso de declararse nulo, ¿no? Voy a describir cada uno de estos axiomas, lógicamente, manifestando cuál es el principio que se encuentra contenido en cada uno de ellos. Entonces, los axiomas del garantismo, según Luigi Ferrajoli, en el libro Derecho y Razón, teoría del garantismo penal. Tenemos en primer lugar el principio de retributividad. Retributividad encontrado en el axioma no hay delito sin ley, ¿no? Para esto citaremos de la misma manera el artículo 76, numeral 3 de nuestra Constitución, que determina que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. Nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal. Es decir, si hablamos de retributividad, hablamos de que un acto cualquiera debe compararse al acto que se encuentra establecido en un tipo penal. Si se asemeja, por supuesto que será aplicable. Como segundo principio tenemos el de legalidad, que es el principio de legalidad, se encuentra contenido en el axioma no hay delito sin ley, adecuado en el artículo 76, numeral 3 de nuestra Constitución, el mismo que revisamos anteriormente. Sin embargo, aquí se suma una parte específica. No se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley. Es decir, los jueces, los administradores de justicia, en ningún momento deberán agravar la situación del procesado a más de lo establecido en la norma penal, en este caso el COIP, como pena, ¿no? Deberán regirse únicamente a la norma y a la tipicidad de la misma. Como tercer principio tenemos el principio de necesidad, que se encuentra contenido o que yace dentro del axioma no hay ley sin necesidad. Adecuándolo a la Constitución, se encuentra en el artículo 76, numeral 6, que establece que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. Numeral 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. Es decir, será diferente la pena de aquella persona que adquiera un arma ilegalmente para fines de protección, es decir, el tipo penal de tenencia y porte ilegal de armas, con pena de 1 a 3 años, establecidas en el artículo 360 del COIP, que la pena establecida para aquellas personas
que trafiquen ilegalmente armas, armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De acuerdo al principio de necesidad, será lógicamente más sujeta a reproche o más reprochable y necesario atacar a aquella actividad que pueda causar más daño dentro de la sociedad, dentro de la ciudadanía. En este caso, lo que es el tráfico. ¿Por qué? Porque la tenencia y porte ilegal de armas puede afectar o puede provocar delitos individuales, como por ejemplo una persona que tenga un arma puede matar a 3, 4 personas en el peor de los casos, homicidio o asesinato, puede realizar eso. Sin embargo, una persona que trafique armas, que venda 20 armas a 20 personas diferentes, cada una de esas personas podrá asesinar a 3 o 4 personas, multiplicando, triplicando lo que es la cantidad de uno. Entonces, por ende se establece como más necesario establecer una pena mayor a este tipo penal. Asimismo, en base a este principio se plasma el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina lo siguiente: la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Definamos lo que es el principio de oportunidad para tener más claro esta cuestión. Según Basigalupo, el jurisconsulto Basigalupo, el principio de oportunidad no debe atenderse o entenderse tan solo como la renuncia a la acción fiscal si se presentan determinadas condiciones, sino que todo tratamiento penal debe estar diferenciado de acuerdo al conflicto social representado por el hecho delictivo, en conjunción con el principio de mínima intervención penal, con lo cual el hecho podrá derivarse a otra materia en el caso de que no sea de última ratio o en el caso de que no se violen lo que son, no se vulneren, mejor dicho, lo que son derechos fundamentales establecidos en el COIP o los bienes jurídicos que protege con más fuerza el COIP, como es la vida, la libertad y la integridad. Ahora, como cuarto principio está el de lesividad, que se encuentra contenido en el axioma no hay necesidad sin daño. Aquí se cita el artículo 66, numeral 5 de nuestra Constitución, que determina que se reconoce y garantizará a las personas, numeral 5, el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos ajenos o los derechos de los demás. Es decir, el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea con realizar un daño o de vulnerar un derecho jurídico ajeno, un bien jurídico ajeno, más no lo exterioriza, no existe una acción, no será necesaria la aplicación de la norma penal, ¿no? Tendrá que exteriorizarlo. Igual descripción tiene el quinto principio, el principio de materialidad, establecido dentro del axioma no hay daño sin acción. Hablemos asimismo de la exteriorización, que si una persona no realiza un daño, únicamente se queda en su mente dichas intenciones, no será necesaria la aplicación de la norma penal, que vale la pena recalcar, es de última ratio. Como sexto principio tenemos el principio de culpabilidad, el cual se encuentra contenido en el axioma no hay acción sin culpa, ¿no? Me voy a desconectar, se acabaron los datos. Sí, no se preocupe, estimada Verónica. De todas maneras se encuentra registrado su asistencia en el video, no se preocupe. Gracias por su asistencia. Ahora, proseguiremos. Les comentaba, no hay acción sin culpa. Para adecuarlo al COIP, al punto de vista penal ecuatoriano, podemos manifestar no hay acción sin culpabilidad, con el fin de no confundirnos respecto a esto, ¿no? Comentamos entonces, no hay acción sin culpabilidad. Es decir, según el artículo 34 del COIP, definimos lo que es la culpabilidad en la legislación ecuatoriana. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. ¿A qué nos referimos con imputable? Al momento de decir imputable,
nos referimos al hecho de que una persona, de que a una persona se le pueda asignar el cometimiento de un delito, ¿no? De un delito, y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo. Entonces entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente y realizarlo en lo posterior, y entender, es decir, tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Hablamos de un ejercicio mental y por consiguiente, posteriormente, realizar un ejercicio físico, ¿no? Tienen que estar concatenadas ambas partes. Por consiguiente, se considerarán inimputables aquellas personas que sufran de un trastorno mental, ya que no han conectado ambos requisitos, el requisito mental y el requisito físico, sino únicamente el físico. No se han dado cuenta de lo que han estado cometiendo, por consiguiente podrán ser denominados inimputables. Lógicamente, esto deberá estar verificado por medio de un informe pericial debidamente comprobado. Al igual también que en la embriaguez o en la intoxicación inducida, es decir, una persona va a la fiesta, un ejemplo lógico, el ejemplo más común, va a la fiesta y alguien inserta determinada sustancia en su vaso. Y posterior a esto, la persona que ha sido drogada, la persona que ha sido embriagada, realiza o comete un delito, ¿no? En ese caso será inimputable. Lógicamente, en este tipo de circunstancias, deberá manejarse una defensa técnica de calidad en pro de comprobar lo mismo, ¿no? En cuanto al conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, entendemos que se tomará en cuenta el proverbio en latín, ignorantia juris non excusat, o también denominado ignorantia legis neminem excusat, que traducido del latín al español significa la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley o cumplimiento de la norma. Lo cual significa que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa porque rige una presunción o ficción legal de que promulgada una norma han de saberlo todos o ha de saberlo la sociedad en general. ¿Sí? Esa es la idea de este tipo de presunción. Sin embargo, esta presunción no será aplicable en el derecho penal, refiriéndonos, por supuesto, a la existencia de casos específicos. Casos que no son comunes, pero que sin embargo pueden suscitarse. Ejemplo, el ermitaño que vive en medio de las montañas, que no tiene acceso a los medios de comunicación, ni tiene acceso a comunicación con su prójimo, ¿no? En este caso, obviamente no conocerá determinados tipos penales. Obviamente conoce que está mal el hecho de asesinar a alguien, el hecho de robar, pero, por ejemplo, no puede tener conocimiento de la tabla de drogas, ¿no? Entonces, llevar cierta cantidad de marihuana, él no lo va a ver mal. En esta circunstancia se puede alegar lo que es el desconocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Ahora, tenemos otros casos específicos, como por ejemplo, el caso de las personas que viven en tribus ancestrales, que tienen su propia organización, su propio sistema de justicia, incluso su propia justicia indígena. Estas personas tal vez no tengan conocimiento, obviamente tendrá que ser comprobado debidamente en un juicio determinado en el caso de que esto suceda. Ahora, podemos también tomar en cuenta el artículo 76, numeral 2, referente a la presunción de inocencia en el Ecuador en este tipo de casos. Como siguiente axioma tenemos que no hay culpa sin juicio. No hay culpa sin juicio, en el que se basa el principio de jurisdiccionalidad. Tomando en cuenta el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en sus numerales 2 y 3. Numeral 2 referente a la presunción de inocencia y numeral 3 que determina que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez con observancia al trámite propio de cada procedimiento. Proseguimos entonces con el último axioma, que no hay juicio sin acusación. Ese es el último axioma, que tiene contenido lo que es el principio acusatorio.
en concordancia al artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia imparcial e independiente, y asimismo el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, acerca de que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Esos han sido los axiomas acerca del garantismo penal. Creo que es una buena premisa para el módulo penal que veremos en lo posterior. Quedan 7 minutos según la plataforma. Voy a proceder a explicarles o a iniciar la explicación del folleto referente a ayudantes judiciales, que imagino que ya lo deben tener a estas alturas. Veremos entonces los derechos de libertad, específicamente el artículo 66, numeral 1, que determina el derecho a la inviolabilidad de la vida y que no existirá la pena de muerte. Tenemos este artículo, este numeral respecto a la inviolabilidad de la vida tendrá diversas concordancias con artículos constitucionales, como puede ser el artículo 35 sobre los grupos de atención prioritaria y la especial protección a las personas que tengan una condición de doble vulnerabilidad, refiriéndonos específicamente, por ejemplo, a un adulto mayor que tenga una enfermedad catastrófica. Eso puede ser una condición de doble vulnerabilidad. Otra concordancia que tenemos es el artículo 45 referente a la protección de niños, niñas y adolescentes, que el artículo 45 textualmente afirma que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. No sé si tienen algunas preguntas. He visto que me han alzado la mano. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Melanie? Sí, antes de seguir... Por favor. Sí, cuénteme. Perdón, por favor. Le escuché, me indicaba, vamos a utilizar ya el libro. Empezaríamos por el capítulo 8, los derechos de protección. ¿Es correcto? Sí, ha habido cierto problema con la imprenta. No sé quién ha redactado esto, derechos de protección, pero es derechos de libertad. ¿Sí? Derechos de protección nos referimos al debido proceso. ¿Me ayudan con esa corrección, por favor, dentro del libro? Eso sería lo único. Y sí, por supuesto, vamos a ver el artículo 66, numeral 1, el día de hoy. Mejor dicho, lo estamos viendo en este momento. Nos quedan 5 minutos. No sé si sea suficiente. De todas maneras, el deber para la próxima semana, mejor dicho, para el miércoles hasta las 12 de la noche, está subido en la plataforma Edmodo. El deber se refiere a la lectura del artículo 66, esos distintos numerales, y especificar cuál numeral le parece más importante en la vida práctica. ¿Qué numeral es más importante en su aplicación según la vida práctica? Seguimos con las mismas directrices, referente al tipo de letra, referente a la búsqueda de jurisconsultos, de definiciones de jurisconsultos extranjeros, ecuatorianos, citas en normas APA básicas, no nos vamos a complicar, normas APA básicas. Y bueno, continuemos respecto a la inviolabilidad de la vida. Tenemos tratados internacionales que se encuentran tratando lo que es el derecho a la vida o la inviolabilidad de la vida. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos en su tercer artículo, que señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. También tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 1, que dispone que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. Por supuesto, también tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 4, numeral 1, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir desde la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Tenemos como último tratado internacional lo que es el Convenio Europeo
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que en su artículo 2 dispone que el derecho de toda persona a la vida se encuentra protegido por la ley. Respecto a la pena de muerte, un criterio personal sería un gran retroceso en el caso de que esto suceda en el Ecuador, ya que existe todo un cúmulo de tratados internacionales que se encargan de proteger derechos fundamentales, como lo es el derecho a la vida, y que en el caso de que esto suceda, por supuesto, convertirían a la justicia ecuatoriana en una cacería de brujas. Asimismo, tomar en cuenta que los fines de la pena, los cuales son la prevención general de comisión de delitos, el desarrollo progresivo de derechos y capacidades de la persona con condena y la reparación del derecho de la víctima, no estarían siendo cumplidos a cabalidad en el caso de que exista lo que es el derecho, en el caso de que se dé la pena de muerte en el Ecuador. Por consiguiente, según mi criterio y según el garantismo establecido en el Ecuador, sería impracticable. ¿Sí? Bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. Creo que nos ha faltado un poco el tiempo, sin embargo, hemos llegado a cumplir con el pensum del día de hoy. ¿Sí? El deber, como ya le manifesté, se encuentra dentro de la plataforma. Ha sido un placer para mí dirigirme a ustedes y asimismo les deseo un feliz inicio de semana a cada uno. Muchas gracias por su amable atención. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta el hasta luego. miércoles. Gracias. El miércoles. Buena tarde. Doctor.